Ok, bueno, entonces el segundo tema trata sobre la termodinámica del vapor, específicamente. Ok, entonces dentro de este tema lo que vamos a ver son de ciclos de potencia, todos con gas o con aire también. Ahí vamos a ver de qué trata la diferencia. Bueno, los ciclos, vamos para entender completamente o para estar familiarizados con este tipo de análisis, nos vamos a prestar de analizar el ciclo Otto y Diesel, que son, bueno, esos ya los deben de conocer, o al menos los han escuchado. El ciclo Stirling y Ericsson, que son parecidos o son como los intentos más cercanos al ciclo de Carnot. Luego el ciclo Brighton y el ciclo Rankine, que esos son como los que más nos van a interesar para lo que va a venir después en el curso. Y luego temas de cogeneración y ciclos de potencia combinados, que ya vamos a empezar a ver cómo es que el ciclo Brighton y el ciclo Rankine se pueden como mejorar para potenciar la eficiencia y la entrega de trabajo. Entonces, digamos que un ciclo normal trabaja con vapor saturado y ya con estas modificaciones que vamos a ver más adelante, se eleva la presión aún más para trabajar con sobresaturado y cuestiones de ese estilo, recuperación de calor, intercambiadores de calor y sí, cosillas así. Es bastante interesante este tema. O todos esos dispositivos o todos esos arreglos, todos esos circuitos son bastante interesantes. Y aquí en la imagen, a mano derecha, es una turbina, que sí, de una planta de energía eléctrica. Ok, y sí, casi que son, parecieran ser como de casi 4 metros. Ok. Bueno, entonces, las principales aplicaciones de la termodinámica en la vida cotidiana son los ciclos de generación de potencia o de refrigeración. Y son sistemas que operan a través de ciclos termodinámicos. Los sistemas que producen una salida neta de potencia se conocen como motores o máquinas térmicas. Y estos operan con ciclos de gas o con ciclos de vapor. Ciclos de gas es cuando todo el fluido de trabajo siempre está en estado gaseoso. Y ciclos de vapor es cuando el fluido de trabajo pasa entre vapor húmedo, entre líquido o vapor durante el proceso. Tiene más de un estado. Los ciclos cerrados, sí, Bernardo. Sí, profe, disculpa, ¿cuál sería nuestra referencia para esta parte, esta primera mitad? El capítulo. Sí, todavía el Sengel. Esto es Sengel capítulo 9. Ah, está bien, gracias. Ok, con gusto. En el ciclo cerrado, el fluido de trabajo vuelve al estado inicial al final del ciclo y se recircula. En un ciclo abierto, el fluido de trabajo se renueva por cada ciclo en vez de recircularse. Y por aquí, bueno, tenemos que muchas veces se trabajan idealizaciones y que el ciclo real, las curvas no se representan exactamente. Pero para analizar se utilizan los ideales, los ciclos ideales. Ahí está. Existen máquinas de combustión interna y externa dentro de estas máquinas térmicas que estamos hablando, dentro de estos ciclos de potencia. Combustión interna es cuando la adición del calor se da dentro de las fronteras del sistema. Podemos pensar en el émbolo o el pistón de un motor de carro, un motor de moto. Y también existen máquinas de combustión externa cuando la adición del calor viene desde afuera. Háblese de un depósito como en una caldera, por ejemplo. Los sistemas complejos con muchas irreversibilidades se suelen analizar mediante un ciclo ideal. Entonces, realmente todo ciclo que vamos a ver en la vida real va a tener muchas irreversibilidades, como las que me les pasaba, como el tema de la transferencia de calor, las caídas de presión, las fricciones. Entonces, normalmente se trabaja con ciclos ideales. Los ciclos ideales nos permiten estudiar los principales parámetros y esto nos establece un punto de partida para un estudio más profundo.
Entonces, tal vez en una etapa de selección de tecnología o selección de materiales se utilicen modelos ideales para determinar si satisfacen los parámetros que se quieren satisfacer, y ya cuando se trabaja con el diseño, con la aplicación, sí se trabaja con modelos más aproximados. Esto, bueno, la eficiencia térmica de cualquier motor o de máquina térmica, la salida deseada es el trabajo neto, que me genere trabajo, y la entrada requerida es el calor de entrada. Y bueno, nada más aquí recordar que no existe un ciclo más eficiente que Carnot. Y bueno, aquí esta ilustración es un ejemplo del tipo de suposiciones o de idealizaciones que se manejan en termodinámico, en máquinas térmicas. Entonces, digamos, aquí un horno se trabaja o se diseña realmente como si los cuerpos que se fueran a calentar fueran cuerpos de agua, en lugar por ejemplo, una papa que se vaya a calentar en un horno microondas. De hecho, los microondas lo que hacen es que tienen, yo creo es que emiten una onda que está justo en la frecuencia de resonancia del agua. Entonces, un microondas lo que hace es calentar el agua dentro de la comida y no calienta como la comida en sí. Pero bueno, cada tipo cada ciclo tiene su versión idealizada, que es lo que vamos a estudiar en este curso. Y los ciclos ideales, los que sí se aplican, ahí vamos a ver que el Stirling y el Ericsson, que yo había comentado que son los que más se acercan al Carnot, realmente no hay, yo no conozco aplicaciones, tal vez si buscamos encontramos alguna, pero no se aplica realmente en la vida real, porque los sistemas deben de ser muy, muy complejos y con tecnología avanzada. Los ciclos que sí se utilizan, su versión idealizada es internamente reversible, mientras, o sea, que sí genera efectos en sus alrededores, mientras que Carnot sí es totalmente reversible. La eficiencia térmica de un ciclo ideal en general es menor que la de un ciclo totalmente reversible que opera entre los mismos límites de temperatura. Esto, claro, ya está más que sobreentendido. Y las idealizaciones y simplificaciones comunes que se hacen en estos ciclos ideales es, por ejemplo, que no hay fricción, que la expansión y la compresión ocurren en cuasi equilibrio y que las tuberías están virtualmente aisladas. Esto para evitar las transferencias de calor y no desperdiciar calor en los caminos del proceso. También se acostumbra mucho, y en los ciclos que vamos a ver, esa es la norma, se desprecian los cambios de energía cinética y potencial. Y bueno, aquí hay un par de toberas de un avión. Los ciclos no implican cualquier irreversibilidad interna. Entonces, el único efecto que puede cambiar es la entropía del fluido durante el proceso de transferencia de calor. Entonces, aquí tenemos un diagrama de temperatura contra entropía, y vemos que estos cambian durante las transferencias de calor. Entonces, este proceso aquí es isentrópico, y lo que quiere decir que en uno de estos procesos, en uno sale calor, en uno entra calor, y por otro se da la transferencia de energía en forma de trabajo. En un diagrama, bueno, aquí está la explicación, en un diagrama de temperatura y entropía, un proceso de adición de calor avanza en la dirección de entropía creciente, es decir, puede ser el 2,3 o el 1,4. Uno de rechazo de calor en la dirección de entropía decreciente, y uno isentrópico avanza en entropía constante, como el 3,4. El área encerrada por la curva cíclica en cualquier diagrama es el trabajo neto producido durante el ciclo. El ciclo de Carnot, el ciclo de máquina térmica de Carnot o de potencia de gas, se compone de 4 procesos totalmente reversibles. La adición de calor isotérmica, por acá. Vemos que aquí en esta gráfica de presión contra volumen específico, no sé si ustedes habrán visto la campana termodinámica del agua, pero en estos gráficos uno puede encontrar líneas
que son curvas en realidad, curvas isotérmicas, donde a lo largo de toda la curva se mantiene toda la misma temperatura, y también existen curvas isobáricas, donde en toda la curva se mantiene la misma presión. Aquí el proceso 1-2, donde se añade el calor de entrada, es una isoterma. Luego, recuerden que estamos viendo un gráfico de presión, volumen específico, entonces aquí tenemos este proceso isentrópico, pero que se ve con cierta curva. Si lo vemos aquí en el diagrama de temperatura-entropía, si está en línea recta. Luego tenemos un rechazo de calor isotérmico y por último una compresión isentrópica. Y la eficiencia de Carnot, ya vimos cómo es que se llega cómo se concluye a esta expresión, sería 1 menos la relación entre las temperaturas de los depósitos. Aquí, por ejemplo, tenemos el ciclo de Carnot en un diagrama temperatura-entropía. El ciclo de Carnot no tiene sentido realizarlo, ya que esas transferencias de calor en el proceso 1 y 2 y 4-3 son isotérmicas, y eso es muy difícil, si no imposible, de lograr en la vida real. Los procesos tendrían que ser muy lentos para que no se genere un diferencial de temperatura al admitir este calor y al rechazar este calor. Los ciclos que ahora comenté, Stirling y Ericsson, hacen un intento mediante un proceso extra de hacer estos rechazos y hacer estas adiciones de calor de manera isentrópica, de manera isotérmica. Aquí estaría entonces un ciclo de Carnot teórico, donde aquí están rotulados los diferentes procesos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos del 1 al 2, hay una turbina que admite calor. Luego de 2 a 3 tenemos una turbina isentrópica que va a generar el trabajo neto de salida. De 3 a 4 un compresor que me va a rechazar el calor, y por último un compresor isentrópico que me vuelve a subir la temperatura de 4 a 1 acá. Ok. La eficiencia térmica aumenta con un incremento de la temperatura promedio a la cual se suministra el calor, o con una disminución en la temperatura promedio a la cual se rechaza el calor. Eso quiere decir al aumentar la relación entre los depósitos, entre la fuente y el sumidero de calor. Para reducir la complejidad de este análisis, además se hacen suposiciones de aire estándar para todos los fluidos de trabajo. Entonces, la primera suposición sería que el fluido se comporta como un gas ideal, que los procesos internos de verdad son internamente reversibles. El proceso de combustión es sustituido por un proceso de adición de calor, eso es lo que ilustra aquí la imagen, y el proceso de escape es sustituido por un proceso de rechazo de calor que regresa al fluido de trabajo a su estado inicial. Es decir, cuando se termina de rechazar calor, el fluido de trabajo queda justo como empezó. Luego ya vamos a empezar a estudiar lo que son los ciclos Otto y los ciclos Diesel. Y primero, debo introducir esos conceptos que aplican para ambos ciclos. El primero es una relación de compresión que me relaciona el volumen máximo que puede haber en el sistema y el volumen mínimo. Aquí me faltó corregir volumen máximo y volumen mínimo. Un segundo. Pero bueno, la relación de compresión también lo podemos sacar con los volúmenes de los puntos muertos. Los puntos muertos aquí están, se conocen como puntos muertos cuando el émbolo llega o el pistón, donde el pistón se devuelve, o los límites de la carrera del pistón. El punto muerto superior es donde no puede subir más, donde está justo a la par de las válvulas, y el punto muerto inferior es cuando ya no puede bajar más. Dado con esto, entonces la relación de compresión es volumen máximo entre volumen mínimo. La presión media efectiva
dentro de este sistema, y luego vamos a ver el ciclo, digamos, con el ciclo de presión, volumen específico. Vamos a ver que la presión varía mucho, pero uno puede también promediar la presión del ciclo y con eso uno puede estar estimando el trabajo que está entregando el ciclo. La presión media efectiva entonces sería el trabajo neto entre la diferencia de volumen entre el punto muerto inferior y el punto muerto superior. La máquina que tiene un valor mayor de presión media efectiva entregará más trabajo neto por ciclo y por lo tanto desempeñará mejor. También se conoce los distintos volúmenes, digamos el máximo y el mínimo, como volumen de desplazamiento, cuando el pistón está a nivel de punto muerto inferior, y como volumen de espacio libre cuando está el pistón a nivel de punto muerto superior. El ciclo Otto fue inventado por un señor llamado Nicolas Otto en Bœuf de Rochas, eso debe ser Francia, en 1862. Existen dos versiones de este ciclo, uno a 4 tiempos y otro a 2 tiempos, aunque los ciclos a 2 tiempos suelen ser menos eficientes, y ahorita con las animaciones vamos a entender por qué. Hoy en día, digamos, muchas compañías están procurando o están investigando acerca de cómo hacer motores de 2 tiempos más eficientes, porque los motores de 2 tiempos sí son más sencillos, tienen menos partes y son más livianos. Entonces sí hay un atractivo en un motor de 2 tiempos, solo que tiene deficiencias que hay que corregir. Y aquí se ilustra un motor de 2 tiempos, donde la mezcla de aire y combustible entra al cárter. Cuando el pistón baja, la mezcla puede pasar por el puerto de admisión. Aquí se comprime, se entra en combustión y cuando ya baja la carrera empieza a escapar. El problema con el ciclo de 2 tiempos es que hay varias cosas que suceden simultáneamente. Entonces no suceden de la manera más limpia, por ejemplo. Aquí, si imaginamos, por ejemplo, que acaba de entrar en combustión y que el pistón está bajando gracias a la combustión, esto va a estar lleno de gases y en el momento en que llega a bajar como por este nivel y empieza a pasar mezcla por el puerto de admisión, va a entrar a un espacio donde también hay gases de emisión que están empezando a salir simultáneamente por el puerto de escape. Pero esto no sucede, es imposible que suceda de manera nítida y es por eso que es bastante ineficiente. Aquí, bueno, por aquí estaba, tiene una expulsión incompleta de los gases de escape y una expulsión parcial de la mezcla fresca. Es decir, parte de la mezcla pues, podría pasar directo al puerto de escape sin haber entrado en combustión. Entonces, bueno, aquí se ilustra con bastante claridad los procesos o las diferentes carreras que tiene esos ciclos. El ciclo de 2 tiempos tiene 2 carreras y el de 4 tiempos 4 carreras. Entonces, si nos concentramos primero en el de 4 tiempos, vemos que aquí está una inyección de mezcla, una compresión de mezcla, una expansión de la mezcla de los gases y un escape de los gases. Entonces son 4 tiempos. Vamos a ver. Es inyección 1, compresión 2, expansión 3 y escape 4. En cambio, si vemos el de 2 tiempos, ocurren los 4, el ciclo, digamos, las 4 etapas ocurren, pero ocurren simultáneamente. Aquí tenemos, por ejemplo, una inyección que coincide con el escape de gases. Y tenemos una inyección, una expansión que coincide con la admisión. ¿Okay? El ciclo de Otto ideal, entonces, está conformado por estos procesos. Una compensación isentrópica de acá para acá. Eso es cuando se comprime la mezcla. Una adición de calor a volumen constante cuando entra en combustión, cuando la bujía emite la chispa.
una expansión isentrópica, que esto es la carrera del pistón cuando ya combustiona la mezcla y empieza a expandirse. Y por último, un rechazo de calor a volumen constante. Luego, se considera que un sistema, que el sistema es cerrado, entonces no hay cambios de energía cinética y potencial, y los cambios de energía del sistema son iguales al cambio de energía interna. El cambio de energía interna, como no hay transferencia de calor, sucede a volumen constante, entonces se puede entender de esta manera. Por ejemplo, el calor de entrada, que sería la diferencia entre el estado 3, entre la energía interna del estado 3 y la energía interna del estado 2, se podría expresar también como el coeficiente de la constante de calor a volumen, el calor específico o volumen constante por la diferencia de temperaturas, y de igual manera el calor de salida, que la diferencia entre los estados 4 y 1 se puede entender como el calor específico o volumen constante entre por la diferencia de la temperatura 4 y la temperatura 1. Aquí tenemos también el diagrama de temperatura y entropía, pero normalmente se entienden con el diagrama de presión y volumen, porque donde como se ilustran los volúmenes uno se puede imaginar el pistón corriendo. Entonces, el pistón, la bujía estaría por acá, cerca de la menor cantidad de volumen, es decir, del punto muerto superior, y por acá estaría el punto muerto inferior. De hecho, creo que debería buscar un diagrama para juntarles donde esto lo comparan o lo contrastan inmediatamente contra la carrera del pistón, porque eso ya lo deja bastante claro. Si se supone que se está trabajando con aire estándar frío, que bueno, ahorita vimos, hace un rato vimos las suposiciones de aire estándar. Aire estándar frío simplemente es que el aire de la mezcla, con el aire de la mezcla de aire y combustible que entra al pistón, es aire frío. Entonces eso quiere decir que está a 25 grados Celsius o a temperatura ambiente. Con esas suposiciones, la eficiencia térmica de Otto se puede reducir hasta esta expresión, pero como los procesos del ciclo ideal 1 y 2 y 3 y 4 son isentrópicos, es decir, son isentrópicos, y también aquí vemos que son isentrópicos porque suceden en una línea recta de entropía, pero también tienen el mismo volumen. Se puede entender de esta manera esta relación, y por lo tanto la eficiencia se puede simplificar como 1 menos R a la K menos 1. R es la relación de compresión, es decir, el volumen máximo entre el volumen mínimo, el 1 entre el 2, y K es la relación entre los calores específicos, el calor específico a presión constante y a volumen constante. La eficiencia térmica del ciclo Otto ideal aumenta con la relación de compresión, aumenta tanto como con la relación de compresión como con la relación de calores específicos. Entonces, esta gráfica que está acá, por ejemplo, es la curva para una relación de calores específicos de 1.4, si no me equivoco. Y podemos ver que la eficiencia va aumentando a grandes pasos hasta llegar a relación de compresión de 7, 8, 10 hasta 2, y aquí ya se vuelve más horizontal. Entonces aumentar la relación de compresión cada vez tiene menos impacto. Aquí están indicadas las relaciones típicas para motores de gasolina, y se evita las relaciones de compresión altas en motores de gasolina porque se puede dar un autoencendido del combustible, lo que produce un golpeteo del motor, y esto no se puede tolerar ya que perjudica el desempeño y puede dañar la máquina. Las altas de relaciones de compresión últimamente han sido posibles, bueno, por mucho tiempo han sido posibles al tener combustibles con un alto nivel de octanaje. Octanaje, bueno, aquí la definición del texto es una medida de la resistencia de un combustible al golpeteo del motor, pero también pueden entender octanaje como qué tanto pueden comprimir ustedes el combustible.
entre más comprima yo el combustible, más energía va a tener y más energía me va a entregar. Entonces, entre combustible, entre más octanaje, más puede aumentar la eficiencia de la máquina. Ahora, un paréntesis ahí interesante. Eh, yo no sé en sus casas o sus familiares con qué gasolina le ponen al carro, pero en Costa Rica sí pasa y es muy interesante averiguar por qué. Eh, Se maneja como una idea de que el carro nuevo tiene que ir con gasolina super, y en realidad la gasolina super sí tiene un mayor octanaje, podría comprimirse más, podría entregarme más trabajo y hacer que el carro funcione más eficiente, pero para que se pueda comprimir más necesito yo un motor que pueda comprimir más, que me pueda realizar esa compresión. Y motores que puedan hacer eso tienen que ser motores de más de 3000 cc o motores que tengan turbo o supercargador o algún elemento de esos. Entonces, realmente la gran mayoría de carros en Costa Rica que le ponen super deberían de ponerle regular, y que la regular ya tiene un alto octanaje en sí. Antes, bueno, y esto Mylor compartió el video que está muy, muy interesante, yo creo que se llamaba David Patterson. Antes, este alto octanaje se conseguía mediante las adiciones de plomo. En 1920 la gasolina se mezclaba con tetraetililo de plomo. Luego de mucha pelea y de mucha investigación, en 1970 el gobierno de Estados Unidos adoptó una política que originó la discontinuación eventual de la gasolina con plomo, y esto fue rápidamente seguido en todo el mundo. La eficiencia de un ciclo Otto ideal disminuye cuando las moléculas de fluidos de trabajo son muy grandes. Entonces tienen que trabajar con moléculas sencillas. Y todo eso, digamos, tanto no usar plomo como el tema de las moléculas son como los criterios de diseño que deben seguir ahora los ingenieros para manufacturar nuevos combustibles con alto octanaje. La relación de calores específicos disminuye con la temperatura, y entonces eso también nos habla de de la temperatura que debe trabajar un equipo. Si trabaja más temperatura y no hay relación, pero eso también implica una selección adecuada de componentes. Normalmente, la temperatura en la que funciona un motor está alrededor de 90-92 grados Celsius. Y por ahí es que se da la relación de compresión de 1.4. La eficiencia de un motor de gasolina suele ser entre 25 y 30%. Y pregunta Gabriel que si con los biocombustibles baja mucho el octanaje o qué sucede. Ok, esa es una pregunta muy interesante. Y, puta. Ok, bueno, nada más ahí con un poquillo de contexto. Mi tesis de licenciatura yo la hice en un trabajo investigando biodiesel, y nunca nos preguntamos nada así. Qué brutos. Pero es que nosotros estamos yendo como por otro lado. Lo que sí le puedo decir es que los biocombustibles, al menos el biodiesel, lo que sucede con el biodiesel es que es un poco más viscoso. Como es un poco más viscoso, nosotros tenemos la noción, porque nosotros hicimos pruebas con opacímetro, y bueno, hicimos pruebas en la Escuela de Ingeniería Mecánica en San Pedro, tienen un dinamómetro. Entonces en el dinamómetro sacamos pruebas de potencia, de torque, hicimos pruebas también de consumo, y también hicimos pruebas de ciclos de conducción. Un ciclo de conducción es como, básicamente, es un gráfico de velocidad contra tiempo que simula algo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un ciclo de conducción que sacamos de unas pruebas que hacen en Europa, que simulan salir de la casa a la pista. Entonces es como el carro se queda quedito 10 segundos, luego uno sube a 20 kilómetros, vuelve a bajar, y así, y luego como que uno se monta a la pista y maneja 2 minutos a 90 kilómetros, algo por el estilo. Nosotros ahí cuantificamos cómo baja la potencia. Entonces, como baja la potencia, yo podría pensar ahora, gracias a esa pregunta, que
puede ser debido al octanaje. La teoría dice que el biodiesel sí tiene un menor poder calorífico. Entonces, la pregunta ahí que habría que investigar sería cómo se relaciona poder calorífico con octanaje. Para poder así relacionar, ok, si yo tengo un poder calorífico tal, ¿cuánto octanaje es lo que me va a bajar? Yo creo que esa sería la pregunta que hay que responder. Porque si nosotros teníamos el dato, si nosotros ponemos una mezcla de 10%, el poder calorífico va a ser tal y debemos esperar una caída de potencia tal. Ahora, lo que nosotros hicimos es relacionar eso con octanaje, que sería interesante, la verdad. Sí les puedo decir que como el biodiesel es más viscoso, nosotros tenemos la idea de que entra mejor a la cámara de combustión porque la opacidad nos bajó muchísimo con el biodiesel. Y entre más biodiesel poníamos, más se bajaba la opacidad y eso significa que hay menos emisiones. La opacidad no es un buen indicador de emisiones, pero bueno, es la que se usa aquí en RITEVE, porque la opacidad me mide cuánto yin hay en la emisión, pero lo yin puede tener cualquier cosa y no se sabe qué es. O sea, puede tener X cantidad de monóxido, puede tener X cantidad de óxidos nitrosos, pero no sabemos en qué proporción. Y eso, o sea, eso fue un fallo y nosotros buscamos por todo lado alguien que nos prestara una máquina, pero en Costa Rica no hay. Aparentemente había una en el INA de la escuela, pero no, en el INA, no en la escuela. Yo no sé si hay INA en la escuela, ya se me olvidó dónde fue que preguntamos, pero la máquina llegó hace como 15 años y nunca la usaron, entonces ya no sirve. De hecho, es interesante averiguar con diésel en general cuánto de eso yin es óxido nitroso, porque eso fue lo que escondió Volkswagen hace unos años. Y de hecho, la bronca de Volkswagen es que ellos escondían cuánto óxido nitroso tiraba el combustible y, y por eso fue que se salió esa bronca de que ellos estaban emitiendo más gases de lo que estaban diciendo. De hecho, lo que hacía Volkswagen es que tenían un sensor, ojo que vivos, en Europa evalúan los carros con un dinamómetro como el que nosotros usamos, pero donde la manivela no se mueve en el dinamómetro, porque son dos rodillos que sobre donde las ruedas se mueven, desactivaba como un dispositivo en la mufla que agarraba y tapaba la mufla, o sea, como que tapaba cierta cantidad de mufla para no dejar pasar tanto yin. Y eso lo hacían identificando si la manivela se estaba moviendo o no. Pero el momento en que salían a la calle y ya se movía la manivela, empezaba a tirar todo ese óxido nitroso. Pregunta Mylor que si los aditivos funcionan. Ya era que con la compañía, bueno, con la empresa con la que nosotros trabajamos, cuando nosotros ya estamos terminando la tesis, nos pidieron probar los aditivos y ese aditivo ayudaba un poquito. Digamos que la diferencia de potencia que nosotros esperábamos con 20% de biodiesel podía ser como el 10-15% y el aditivo le compensaba como un 2%, pero no era mucho lo que compensaba. Ahora, estamos hablando de un 10% de potencia en una prueba de potencia. O sea, eso es a todo dar, bajando todo el acelerador. Uno de los argumentos de nuestra tesis es que en el ciclo de conducción que simulaba el manejo real, un acercamiento al manejo real, las diferencias de consumo y potencia no fueron tantas, sino pesaron tanto. O sea, de pasar de un 10 a un 15% se podía pasar como un 5, un 2%. Entonces ahí la pregunta es, nosotros nos interesa la diferencia de potencia, pero ¿en qué situación? Y realmente hace falta esa potencia. Entonces por ahí va la cosa. Entonces sí, los aditivos nosotros solo probamos uno y es de una empresa que es pequeña en realidad, bueno, pequeña, mediana, pero sí, nosotros no lo probamos al final y no fue parte del foco de nuestra tesis. Entonces, sobre eso no estoy tan enterado, pero sería interesante buscar más al respecto. Pero sí, eso es como una de las alternativas que están haciendo con los biocombustibles, darles aditivos para que tengan el mismo rendimiento de un combustible normal. Sí.
y pucha, eso fue, me desvié bastante. ¿Sí? Una consulta, yo estaba viendo un día un video, de hecho era de Autotecnia TV, sí, que mezclaban un motor que podía usar diésel y gasolina. Entonces, no sé si usted que estaba investigando sobre eso, no sé qué tan rentable, si tan eficiente, tan ideal sería un motor que combine los dos ciclos, ¿verdad? Sí, eso me gustaría verlo porque en primera instancia no sabría cómo funcionaría, porque la diferencia entre el ciclo Otto y el diésel es cómo combustiona el combustible, valga la redundancia, pero son dos mecanismos diferentes, entonces no sabría cómo es que una mezcla, o sea, me imagino que una de las dos mezclas es o sea, uno de los dos métodos es la que funcionaría. Vamos a ver el video. Bueno, lo voy a ver después. Pero, pero sí, estaría interesante porque me imagino que puede ser con un ciclo dual, que ahora lo menciono, pero sí, voy a revisar el video y después le puedo comentar. Pero, ¿cuál es el objetivo de mezclar gasolina y diésel? Milo. No sé, digamos, yo me imagino que la gente que maneja más o así, ¿verdad? Nota tal vez que la reacción de un carro de gasolina es más, pienso yo, ¿verdad? Yo no sé, me considero ignorante. Es, acelera, no sé, es más rápido. El diésel siento yo que tal vez entrega más eficiencia y más torque, pienso yo, ¿verdad? Eso es lo que yo normalmente he escuchado. Entonces, tal vez combinando dos tecnologías se logra tener los beneficios deseados de un automotor, ¿verdad? Pero no sé. No, yo solo le digo porque me parece curioso que traten como sin combinar, ¿verdad? Tecnologías cuando ya hay tecnologías a base de eléctrica, por ejemplo, ¿verdad? O ahora que estaban hablando de biocombustibles. Pero sí, nada, era eso, digamos, me Ah, parecía no. muy... ¿Sí me escucha? Sí, sí lo escucho. Sí, sí, me pareció curioso, ¿verdad? Que busquen mezclar tecnología. Yo supongo que sí, las personas que están más acostumbrados al manejo de diferentes automóviles notan como ciertas ventajas y quieren combinarlas. Yo sí digamos, el diésel ya en la parte económica se sabe que es una gran ventaja, que es más barato. Y la mayoría de los carros diésel, ¿verdad? Que incluso con turbo, son más para carga pesada, más de trabajo. Pero a las personas que les gustan correr, la gasolina siempre brinda con más rapidez de reacción en el carro. Entonces, supongo que por ahí va el asunto. Sí, sí, eso es yo me imagino que tendría que ser, sí, por ahí, por un tema de desempeño, que quieren combinar las ventajas de desempeño de uno y las ventajas de desempeño de otro. Y eso lo vamos a ver próximamente. Aquí dice que la eficiencia de gasolina suele ser entre 25 y 30. Ahora, vimos que la eficiencia térmica puede aumentar con la relación de compresión entre más larga, básicamente sea la carrera del pistón. Y vamos a ver que debido a que la combustión es diferente en diésel, en diésel no sería posible que suceda el tema del autoencendido. Entonces, pueden usar relaciones de compresión más altas, por lo que los ciclos diésel tienen mayor eficiencia. Tendría que ir por ahí. En todo caso, sí, a mí me parece que el objetivo de esa mezcla de diésel-gasolina va por tema de desempeño, pero no va por lado yo no sé, de buscar alternativas o de buscar menores maneras de reducir el impacto ambiental. Eso no veo que vaya por ahí. Bueno, el ciclo diésel fue desarrollado por Rudolf Diesel a lo largo de la década de 1890 y en este ciclo el aire se comprime hasta una temperatura que es superior a la temperatura de autoencendido del combustible. Entonces, aquí nada más para explicar bien rapidito, el motor de gasolina, lo que se inyecta, o sea, lo que hay aquí adentro es una mezcla de aire y combustible. Y cuando llegan al punto muerto superior, la bujía hace una chispa y combustiona todo. El motor diésel
cuando se da la carrera de inyección, lo que se inyecta es aire caliente. Cuando eso se comprime, el aire caliente está más caliente, o sea, el aire que está aquí es tan caliente que hace que o sea, supera la temperatura donde se encendió el combustible. Entonces, cuando el combustible finalmente se inyecta, combustiona. Y esto es lo que se llama combustión por compresión, que es como se conocen los motores diésel. La bujía, entonces, no sé si ustedes están al tanto de lo que es la bujía y también el carburador. El carburador es la pieza, el elemento que se encarga de hacer la mezcla adecuada de aire y combustible, y la bujía es la que emite la chispa. Se reemplazan por un inyector de combustible. El aire se comprime durante solamente la carrera de compresión, eliminando la posibilidad de autoencendido. Se puede usar relaciones de compresión mucho más altas. Ahorita nosotros estamos viendo que en gasolina, por aquí estaba el cuadro, están por acá, vemos que puede ser como 7 y 10. En cambio, en diésel se puede usar entre 12 y 24. Y como la relación de compresión es tan alta y me va a dar tanta más eficiencia, como que se pueden dar el relajo de usar combustibles menos refinados. Y por eso el diésel se refina menos y resulta ser más barato. Yo no sé si ustedes están familiarizados con el tema de la refinación del petróleo. Me imagino que han visto los tanques del Recope. Y ahí lo que sucede es que hay todo un proceso de refinamiento y básicamente ahí se va como apilando en diferentes calidades. Entonces lo que queda abajo del tanque es búnker y así van avanzando, pasando por diésel, pasando por gasolina, encima el diésel y así hasta llegar a combustible de jet, que es como lo más refinado. ¿Cómo es, profe? No entendí. ¿Perdón? ¿Cómo es? Es que no entendí bien el proceso si en Costa Rica refinan, porque me parece que en Costa Rica no refinan. No, en Costa Rica ya no refinan, pero sí antes refinaban. Ah, ya. Entonces yo no sé si de casualidad ha visto como en la pista, como por Los Pinos, porque bueno, hay varios. En esos tanques cuando se refinaba, sigue depositando el petróleo y había todo un proceso con el que no estoy familiarizado, pero se iba depositando los combustibles por calidad. Entonces estaba primero búnker y así subiendo por diésel, gasolina hasta el combustible de jet. Pero sí, aquí en Costa Rica se dejó de refinar. Entonces esos tanques, de ahí yo no sé qué están haciendo. Entiendo. Ok, con gusto. El proceso de inyección de combustible en los motores diésel empieza cuando el émbolo se aproxima al punto muerto superior. O sea, es antes de que el émbolo llegue ahí. Entonces, y continúa cuando empieza a darse la carrera de potencia. Entonces, el proceso de combustión sucede durante un periodo mucho más largo. Entonces, vemos que aquí que la gráfica tiene un ligero cambio, la de presión-volumen, donde nosotros teníamos antes el proceso 2-3 a volumen constante y ahorita lo tenemos a presión constante. Entonces, el proceso 2-3 es el ligero cambio entre Otto y diésel. Y es por eso que me da interés cómo es que prende lo que comentó Maylor. Tal vez es que prenden con chispa y el diésel ahí se quemará después, o prenden por compresión, igual como que una combustión prenda al otro combustible. El ciclo ideal tiene entonces un proceso de adición de calor a presión constante. Y los otros procesos son iguales. Entonces aquí los vuelvo a escribir, pero el único cambio es que aquí dice adición de calor a presión constante. Y eso, claro, del ciclo ideal. Recordemos que estos ciclos isentrópicos no hay manera que existan en la vida real. Ok. Y bueno, aquí conseguí otro GIF con la simulación del ciclo de trabajo de diésel. Aquí aparentemente es de un motor marino. Y aquí tiene algo muy interesante. Miren que aquí está marcando en cuál etapa del ciclo está, en cuál carrera. Entonces, lo que hay que tener aquí cuidado, lo que es útil de notar, es que aquí está el tanque de combustible y vemos que pasa aquí hasta el inyector de combustible.
y que lo que viene aquí en la admisión viene el filtro del aire. Entonces, cuando estábamos hablando de gasolina, lo que entraba por aquí era la mezcla de aire-combustible, pero en este lo único que entra por aquí es aire. Entonces, digamos, aquí tenemos, a ver, ciclo de inyección, se inyecta el combustible, combustión, ciclo de potencia y el escape. Y ahí tenemos los 4 ciclos. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Ok. Como también trabaja con un émbolo, el trabajo de entrada al final de todo es la diferencia entre energía interna, esa presión constante. Eso se puede analizar como diferencia entre entalpías y finalmente se analiza como la diferencia de temperaturas por el calor específico a presión constante. No sé si recuerdan ustedes, bueno, ustedes me dijeron que habían llevado termofluidos, pero eso ya es como un tema más termodinámico conceptual, pero la diferencia de temperaturas por calor específico es igual a la diferencia de entalpías y cuando es por el calor específico o volumen constante es igual a la diferencia de energía interna. Y es por eso que aquí estos dos están diferentes, con diferente calor específico. Y la eficiencia, además, al suponer área estándar frío, se puede llegar a esta última expresión y aquí se entran a definir dos conceptos nuevos. Primero es una relación de corte de admisión y básicamente lo que esto me hace es que me relaciona entre el volumen del estado 2 y el volumen del estado 3. Recordemos que la combustión se da a presión constante y no a volumen constante, entonces esa es la diferencia entre esos dos volúmenes. Y también, bueno, la relación de calores específicos que ya la teníamos antes. Entonces, la eficiencia del ciclo térmico se puede resumir de esta manera. Ok. Como la eficiencia es prácticamente la misma, solo que diésel tiene este parámetro, esta variable de acá, esta fracción nunca va a ser menor que 1, el resultado de esta fracción. Por lo tanto, el ciclo Otto va a ser siempre más eficiente que el ciclo diésel, cuando ambos operan con la misma relación de compresión. Pero ahora estamos entendiendo que como el ciclo diésel no tiene autoencendido, puede usar relaciones de compresión más altas, entonces normalmente las relaciones son más eficientes. También, si la relación de corte de admisión disminuye, la eficiencia del ciclo diésel aumenta. Y lo que estaba comentando, que el diésel tiene una combustión más completa, lo que lo hace más eficiente, y también tiene menores revoluciones por minuto. Esto de la combustión completa fue lo que nosotros también vimos con la tesis, de que el biodiesel, entre más biodiesel tenía, era como una sustancia más viscosa, y nosotros entendíamos que entraba mejor a la cámara y entraba una combustión más completa. Y la eficiencia de esos equipos varían, bueno, de este ciclo ideal, varía entre 35 y 40%. Y aquí tenemos las diferentes relaciones de compresión típicas de diésel, que vemos que van de 12 hasta 23 acá. Y aquí lo está comparando contra diferentes relaciones de corte, de admisión de corte. Vemos que la admisión de corte igual a 1, es decir, que no hay, o sea, que sería volumen constante, porque los dos volúmenes serían constantes, sería la eficiencia de Otto. Entonces aquí también se ilustra claramente cómo la eficiencia de Otto siempre sería mayor, siempre y cuando la relación de compresión sea la misma. Hoy en día la inyección de combustible es mucho más rápida, lo que también se busca como para reducir la relación de corte de admisión. Pero es tan rápida que se entiende que en un momento la combustión se empieza a dar justo en la etapa avanzada del ciclo de compresión. Entonces casi que se entiende que empieza a darse a volumen constante y luego termina a presión constante. Entonces hay una combinación de procesos y se define un nuevo estado X, que es cuando pasa de estar en combustión a volumen constante y pasa a presión constante. Y este ciclo se conoce como ciclo dual o ciclo dual diésel,
y es el modelo más realista para representar los motores encendidos por compresión hoy en día. Ok, eso es lo último, los últimos ciclos que vamos a ver hoy. Luego para la próxima clase nos queda el Brighton, el Rankine y todas las variaciones que se le pueden hacer. Esos son los ciclos con los que vamos a trabajar más tarde, bueno, en el resto del curso, porque son los ciclos de plantas de vapor. Y hoy vamos a terminar con este tema de ciclos Stirling y Ericsson, que son como los intentos más cercanos a Carnot. Son internas, bueno, mencionar o para refrescar, los ciclos ideales Otto y Diesel son internamente reversibles, pero la eficiencia térmica de un motor Otto Diesel siempre será menor que la de un Carnot, entre los mismos límites de temperatura. Para que sean totalmente reversibles, los procesos de calor, o sea, las transferencias de energía en forma de calor, la adición y el rechazo deben ser isotérmicos, y eso es lo que sucede en Carnot. Los ciclos Stirling y Ericsson tienen procesos de regeneración para lograr obtener estos procesos isotérmicos. Entonces aquí hay un dibujo conceptual, o sea, esto no es algo abstracto, no tiene nada que ver con la realidad, de nada más para dibujar el concepto de qué es un regenerador. Entonces un regenerador, aquí tenemos el fluido de trabajo, toma energía en un punto del fluido y regresa la misma energía en otro momento del fluido. Entonces aquí nosotros podríamos suponer entonces que aquí arriba está el depósito térmico de alta temperatura, aquí a baja temperatura. Entonces digamos que la energía se regresa a la misma temperatura. Y esto es un intento para que los procesos sean isotérmicos, o sea, que cuando se está pasando el calor, aquí se está pasando el calor, o sea, que hay un cambio de temperatura. Pero cuando se da la transferencia de calor tiene que ser tan lento para que no haya diferencias de temperatura, y eso lo haría isotérmico y totalmente reversible. Los procesos del ciclo Stirling, entonces, es una expansión a temperatura constante. Esto es la adición de calor de una fuente externa. Regeneración a volumen constante, transferencia de calor interna desde el fluido del trabajo hacia el regenerador. Compresión a temperatura constante, rechazo de calor a un sumidero externo y regeneración a volumen constante. Otra vez, la transferencia en calor interna desde un regenerador hacia el fluido de trabajo. Los procesos del ciclo Ericsson son iguales, solo que los de volumen constante ocurren a presión constante. Son procesos muy complejos, los intentos que se han hecho son cosas muy complejas y requiere tecnología avanzada. El regenerador puede ser una malla cerámica o de alambre tipo tampón poroso con una alta masa térmica, que tiene mucha masa por calor específico, que se emplea para almacenamiento temporal de energía térmica. Y esto es como algo que podría existir. Ahora, lo que vamos a ver son sistemas que hacen esto, pero no tienen ninguna cabida en la vida real. La masa del fluido de trabajo, o sea, la masa del fluido contenida dentro del regenerador, o sea, lo que el regenerador agarra o la energía térmica que agarra en forma de fluido de trabajo se considera insignificante. Cuando el gas pasa por el regenerador, se transfiere calor al regenerador y la temperatura disminuye la temperatura alta a la inferior. Y cuando la temperatura del gas aumenta, de la inferior a la mayor, toma la energía almacenada durante el proceso 2-3. Y esto completa el ciclo. Como son totalmente irreversibles, los ciclos Stirling y Ericsson tendrían la misma eficiencia de Carnot. Y aquí, digamos, se ilustra los diferentes ciclos. Entonces tenemos el ciclo de Carnot, donde aquí tenemos procesos isentrópicos e isotérmicos. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo se ilustra la regeneración en un ciclo Stirling y la regeneración en el ciclo Ericsson. Y estas serían las ilustraciones que existen actualmente, digamos, como conceptuales para entender el ciclo Stirling y Ericsson, respectivamente. Aquí tenemos el ciclo Stirling, donde este sombreado gris sería el regenerador, pensando en el regenerador como comenté, que podría ser una cerámica o un material poroso. Entonces el fluido de trabajo viaja a través del regenerador
hasta, digamos, aquí tenemos un sumidero a temperatura alta, viaja por el regenerador y llega a un sumidero de temperatura baja. Y así se devuelve. La energía se conserva porque el trabajo, digamos, aquí si nosotros estamos viendo la temperatura alta, este volumen con el que viajan los dos émbolos viajan juntos, es mayor que el volumen cuando los dos émbolos viajan de vuelta. Entonces, esa diferencia de volumen compensa que la energía sea la misma. Y aquí por último tenemos el caso de cómo sería un ciclo Stirling-Erickson, donde tienen un compresor y una turbina que reciben el calor y operan a presión constante. Y aquí tenemos el regenerador. Entonces, en un momento, el fluido de trabajo deja la energía térmica en el regenerador y cuando el fluido de trabajo pasa de vuelta por el regenerador, recibe esta energía térmica. Y eso es lo que tenía preparado para hoy. Nos dio 3:32, justo el tiempo. Ok. No sé si tienen alguna duda o consulta. Voy a hacer las correcciones de esta presentación y de la pasada y las actualizo. Ahí yo no sé si notaron, pero en mediación estoy poniendo en la descripción de cada presentación una nota si lo actualicé. Entonces ahí van a ver eso para que la descarguen de nuevo. Y sí, eso es lo que está para hoy. Para la próxima semana estaría el mini proyecto. Ahí cualquier cosa, yo espero que el Cepilla me conteste ahorita. Si no, se la pueden jugar con lo que ya está ahí en referencia y llamando y haciendo a la empresa y esto. Y sí, no sé si hay otra consulta, duda, sugerencia. Profe, con respecto a la tarea, Sí, vieras, no sé los demás, pero yo sentí como que la lectura era muy corta, como para abarcar bastantes temas, sentí que como que no me alcanzaba. Entonces, no sé, quizá, porque eran 11 páginas, pero como que se reducían como a 5 porque era muy grande la letra, no sé. ya. No sé los demás. Sí, sentí eso cuando hice la tarea. Ok, no, eso está interesante el comentario. Entonces fue como que no identificó muchas secciones, tal vez es lo que sucedió después. Sí, sentí como que no me permitían como abarcar más de hablar en opinión crítica, Ya, porque las secciones principales sí se sacan, pero opinión crítica es como lo que hay que hacer bastante. ya, ok. No, eso, ahí lo voy a revisar y no se preocupen mucho. Igual, la opinión crítica, normalmente, no sé, siento que hemos como llegado a una zona de confort donde es como un tercio o la mitad del trabajo. Pero si se reduce un poco y se mantiene la calidad, no debería de por qué afectar. Y no sé si alguna persona también lo sintió así, como dice Gabriel. Sí, yo fue eso, como que sentía como que me hacía falta como lectura de qué hablar, o sea, entonces por ahí sí, digamos. Ok, no, genial. Entonces, digo, voy a buscar artículos más largos o documentales más largos, ¿cómo es? No, bueno, yo lo entiendo más como de que por ser este artículo no se refiere que está mal o bueno, sino que tampoco pudimos extendernos mucho. O sea, que espere eso de las tareas, es lo que entiendo yo. No como que esté mal así, que tienen que ser largos. Sí, es que Exacto, digamos, digamos, no es el hecho de que está mal, sino que digo, uno estaba haciendo como un resumen de un resumen, por decirlo así. ya, Entonces tampoco es que las tareas, o bueno, desde mi punto de vista, la tarea no es profunda así como para uno decir, o sea, como que uno que profundiza mucho, ¿ya? Entonces, nada más era el comentario. No es sí, como que estuviera mal. sí, exacto. Igual las tareas están pensadas en que sean trabajos a ellos les he puesto la cantidad de palabras, pero entonces tendría que ser algo como 2, 3 páginas. Ya si el artículo no va para hablar más,
no da para hablar más. Ahí mientras todo mientras los argumentos sean buenos argumentos, concisos, claros y se mantenga la calidad, todo bien. Ahí tal vez lo que voy a hacer por el comentario de Gabriel es que voy a como a chequear primero como cómo les fue, digamos, con qué tan largos están, como para decir, ok, sí, es que este artículo no dio mucho que hablar, y ya, o sea, como para no pensar que fue un trabajo aislado ahí, que salió muy corto. Y, ok, ¿alguna otra cosa? Profe, con lo de las presentaciones, no sabe por qué no se puede subrayar sobre la presentación, es que no me deja hacer nada en la presentación. Madre, viera que yo tampoco sé qué es la vara, porque antes yo podía, digamos, como agarrar texto y copiarlo, y de hecho me di cuenta que copia, o sea, como que sí puede copiar, y me imagino que también se podría subrayar lo que está escrito en forma matemática, o sea, como las ecuaciones, que yo las escribo con, o sea, yo inserto ecuaciones cuando escribo números o unidades o ecuaciones, lo escribo como en otro tipo de texto. Y eso sí lo agarra. Entonces yo no sé si es la letra. Yo creo que es cuando la usted letra que estoy usando. yo creo que es cuando usted lo hace en formato PDF, porque a mí me sale que tiene permisos de seguridad. Entonces, cuando usted lo exporta a PDF, debe tener algunos permisos cuando sale. Esa es otra. Esa puede ser otra. Porque yo ahora, antes yo los hacía con Google y ahora por el brete tengo Microsoft y esto los estoy haciendo en PowerPoint. Y puede ser que cuando uno exporte de PowerPoint a PDF, como que automáticamente le meta unos permisos o algo así. Porque de hecho cuando uno en Google le da descargar, uno nada más dice descargar PDF y listo. En cambio aquí dice como, en cambio aquí dice que publique. Cuando uno le da a exportar PDF, el botón dice publicar. Entonces yo no sé si esa es la vara. Malicia Sí, indígena pues. para que no copien. Y también, yo creo que lo voy a dejar así entonces. No, pero sí está bueno que puedan subrayar. Eso es la verdad, sí es una herramienta buena para estudiar. Yo siempre yo subrayo mucho cuando trabajo o cuando estudio. Entonces voy a ver si lo que hago es, voy a intentar que si puedo, como cuando lo voy a exportar, como ver bien qué es esa vara que hice publicar. Si no, lo que hago es darle a imprimir y yo tengo un software ahí pirata para imprimir en PDF. O sea, como que la impresión sea un archivo PDF. Entonces, y eso no tiene permisos de nada, me imagino. Entonces tal vez eso funcione, voy a hacer la prueba. Entonces, gracias. Con gusto. ¿Qué pasó con Turnitin, Mylor? Profe, digamos, cuando uno sube el archivo, ahí sale un porcentaje. Ajá. ¿Eso qué representa? Yo le estoy dando a Turnitin, o sea, uno Turnitin, lo que vi, bueno, todos los profes hemos estado como en capacitaciones y así, más bien a mí ya se me pierde la cuenta de cuántas capacitaciones ofrece la U. Realmente yo creo que se han rajado con eso. Yo estaba en 2 y en lo que vi es que uno le puede dar qué es lo que quiere que revise. Entonces yo lo que le estoy dando que revise es que revise entre ustedes. Uno le puede dar como que revise contra internet o que revise contra una base de datos o que revise contra el libro, pero yo lo que estoy dando es que revise entre ustedes y ya están avisados. Pero ese porcentaje, ¿qué representa? Sí, o sea, entre más alto, peor es. Entre más alto, peor, digamos. Y para usted, ¿qué número es así como, no, esto no hay nada que ver? Es que no he visto, es que con ustedes, este semestre también a mí me pusieron a dar Lab de Física 1 y todavía no he tenido en Lab de Física 1 me salió una gente con 36 y ahí empecé a ver y es que como Lab de Física 1 se hace con la guía, como uno copia los objetivos y copia esto, es muy fácil que tengan porcentajes así. Entonces ahí están como sesgados. Entonces yo todavía no sé qué es un porcentaje feo.
sea, ya cuando ustedes salgan, como, digamos, ya cuando ustedes tienen ahí como que me salga un 40, entonces yo ahí me voy a meter y voy a ver qué significa un 40. Porque ahorita yo no sé qué, o sea, un 40 qué tanta copia se ve, pero de ahí vamos a ver, ni nada más, ni no copien más, y nunca vamos a saber. Es que sabe qué es, profe, que digamos, ahí me sale un 7, un 8, algo así. Y me Ajá, marca unas cosas, me marca en rojo unas cosas cuando abro el documento en mediación. ajá. Entonces yo no sé si eso que marca es lo que está Lo, diciendo que compara con los demás, porque digamos, como ajá, está comparando con los demás, lo que ajá. marca es lo que encontró en el trabajo de alguien más. ¿Ves? Entonces, lo que me marca es como Universidad de Costa Rica, curso de tal, ¿verdad? La portada, básicamente, y Sí. la bibliografía, que es la del artículo. Y tal vez un parrafito más, pero es del mismo artículo, digamos. Es del mismo artículo, ajá, Ah, no que sé, uno tiene supongo que hay que... que verlo. Y tengo 108%, pues si yo tuviera 36, digamos, no duermo, yo estuviera... yo me iba a expulsar de la U por fraude, por plagio, Yo bro. tenía preguntas de eso, porque cuando estaba subiendo la tarea me salían ahí unos términos y condiciones de no sé qué horas y yo leyendo, pero ¿qué es esto? No entiendo. Y yo le di a aceptar, sí. Sí, yo también, yo qué es esta vara, o sea, estuve a punto de no subirla para preguntarle a usted qué era la vara, pero se me acababa el tiempo, digamos, porque pues, y lo estaba terminando de traducir y el día que Ah, tenía que entregar la luna, ¿verdad? Y yo, no, hombre, si me pongo en esas y después no me contesta, después se me va el tiempo y no puedo subirle, y no, a aceptar y vámonos, y ya. sí, yo no sabía que ustedes tenían que aceptar eso. O sea, yo Y cuando claro, leí yo me como, asusté todo, yo que es esta vara de aceptar términos y Sí, condiciones de no sé qué varas, y yo Y, suave, suave, y, suave, y normalmente qué me está uno pidiendo firmar aquí con omite sangre? eso. sí. Es como el Pero buen estaba con raro. miedo ahí. Ajá. Digo que en serio parecía como que usted aceptaba cualquier consecuencia ilegal, todo. Y bueno, mucha, me van a meter Sí. en la cárcel por robar un título de un, No, de una... de hecho a mí me preocupaba porque yo pensé que era sobre el estado de carga del documento, no sobre, ni siquiera sabía qué es eso que nos está ah, no, no, explicando. no. Imagínate, Pucha, puro estaba aporte, como, dice Michael. Solo calidad, sí, ahí ya tienen, ya están avisados. ¿Cómo es que dicen? En guerra avisada no muere soldado. Entonces, En realidad a mí me extrañó mucho por eso, porque usted no nos comentó nada la lección pasada de que había que aceptar eso. Entonces yo, yo no ¿será que sabía. esto si es el profesor o, o es de mediación o no sé qué? O sea, a mí me extrañó más bien por eso, porque usted casi siempre nos avisa de todo. Ujú. Y entonces, a la hora de que me pidió toda esa vara, yo sin saber, ahí fue donde me quedé tramado. Sí, yo no tenía idea. Yo cuando puse activar Turnitin, sí, yo le di a aceptar a todas esas varas. Pero yo no creo que eso tenga, yo no creo que eso tenga como un vínculo. O sea, no es como que si ustedes una tarea les sale 80%, como que automáticamente le tira un mensaje de matrícula y les condicionan la matrícula. Pero a mí lo que me Como el parece raro, bloque académico de la UCR de una vez. profe, ¿sabe lo que llama el rector de... lo que me pareció raro? ¿Qué fue? Que que en la tarea uno le da el documento y donde le viene marcado decía Universidad como de San Paulo y no sé qué. Y yo, ¿por qué sale esas cosas? Y yo, Todo eso que usted dice, Mylord, de que uno será que, revisa el documento, sinceramente no lo he visto. Más bien voy a poner digamos, una revista. usted se mete donde subió el documento, ahí sale un porcentaje, usted le da clic y se le abre Turnitin, ajá. Ajá, Y ahí el dice, por reporte. ejemplo, ajá, ahí sale un número en rojo que supongo que dice resumen de coincidencias. Y yo cuando veo las coincidencias que él me marca, a veces sale ahí entregado a la Universidad de Costa Rica, entregado a la Universidad Católica de San Paulo. Y yo, hijo de pucha, ¿será que está notificando a todas las universidades que aquí tenemos un copiador de potencia? Entonces yo puedo pregunto porque estaba asustado. Oiga, y lo que me marca, por ejemplo, lo que dice entregado a la Universidad Católica de San Paulo es mi portada. Entonces digo, ya no leo como asociación aquí hice algo malo, ¿verdad? Sí, Tengo ahí cero, seguro, papá, tengo seguro, cero. ¿Qué nivel? ahí seguro fue como facultad o algo así que fue que salió igual. Pero sí, esta hora hay que ver cómo trabaja. Más bien me sorprende que tire eso que dice, porque yo sí le di que compare solo entre ustedes. Entonces no sé por qué tendría que salir algo que sea de ahí de San Pablo. Tal vez pifié marcar esa casilla en la tarea,
pero mi idea es comparar entre ustedes, porque siento que cuando compara contra internet, y es que eso fue lo que vi en la capacitación, salen demasiadas varas. En internet hay demasiadas cosas que es imposible no pegar algo, me explico. Entonces uno cuando le pone internet, uno más bien luego tiene que regresarse a decir, esta coincidencia tiene sentido o esta coincidencia es pura vara, por ejemplo. Entonces, Ahí yo le mandé lo que me sale a mí de la Universidad Católica Pablo. de San Pablo. Ajá. Ok, vamos a ver. Entonces cuando yo vi eso, yo ya, sí, estoy jodido, ya vi. Sí, imagínense un examen. Sí, O sea, son conceptos, o sea, va a salir todo que uno copia. sí, exacto. Todo eso está en internet. Sí, exacto. Ya entre No, nosotros sí, ya nos puede matar, digamos. Sí, eso sí. Y, no, y depende del tema, porque también entre nosotros Sí. y el concepto van a ser iguales, ¿verdad? Porque más probable es que tomemos de la presentación o del libro de consulta. No creo que alguien se saque un postulado así de nada. Sí, ahí tengo que ver cómo lo uso en el examen, porque si ustedes me devuelven el examen, las preguntas son las mismas, solo las preguntas van a subir un montón el porcentaje. Entonces, a la vara, uno en Turnitin, cuando yo me meto al reporte, yo me meto y puedo como aceptar o eliminar coincidencias para que me baje, para que me cambie el porcentaje, digamos. Pero dice, está vacilón esta vara. Pero sí, viste, profe, que digamos, me marca mi título, que dice Universidad de Costa Rica, sede del Pacífico, curso E. Y me marca la referencia ahí que 2017 desarrollo inventarios y me dice que entregó a la Universidad Católica y yo, ¿qué es esto? ¿Qué pasó? Dice una universidad católica así toda la una, así de fácil. Sí, ¿verdad? ¿Dónde es Universidad de San Pablo? No tengo idea dónde es esa vara. ¿Esa universidad es acá o es en otro país? Ya, profe, en serio, no sé. Sí. Sí, no, ahí vamos a ver Turnitin, a ver, si no aprendemos cómo funciona, yo creo que es un buen indicador. Si aprendemos cómo funciona es que alguien raspó ahí. Me acaba de subir, bro. No entiendo el sistema ahí. Sí, él va subiendo porque a mí Sí, me también en me metí, me 5. A mí también. Sí, yo me imagino que conforme me traigan más trabajos, o va comparando poco a poco, no sé, porque yo estaba en 5, luego en 7, luego en 8. Puede ser Sí, que yo me no sé si son, yo no sé, esa es la vara, yo le di comparar entre estudiantes, pero yo no sé cuáles estudiantes son. Yo no sé si se está comparando entre toda mediación, digamos, o solo estudiantes del curso, o qué sé yo. Entonces, tengo que ver si lo puedo configurar un poco más depurado, esa cosa. Ok. Bueno, no sé si hay otra inquietud así, otro susto para que no copien. No, profe, todo bien. Todo bien. Entonces, los más ejercicios. los veo ejercicios, después. sí, mae, Ajá. eso se los debo. He estado complicado, pero ya ahorita me pongo al corte. Es que estas semanas han estado complicadas, pero ya ahorita salgo de un proyecto y ya puedo como dedicarle más ratillo a esto y ya me pongo el día con los ejercicios. Y sí, eso sería nada más los ejercicios y luego yo creo que vamos con todo el día. Los temas todavía estamos bien y ahí vamos entregando mini proyectos y quizzes y todo en orden. Profe, una consulta para ya irme y dejarlo en paz. Usted, ahorita, digamos, yo sé que usted es recién graduado, pero le ha tocado o le han propuesto desarrollar un trabajo, un proyecto. Desarrollar Digamos, algo como que diga, hágame un plan o diseñeme algo ahorita, ¿no? Sí, digamos, en mi práctica profesional, a mí sí me tocó, era un sistema booster. Un sistema booster son sistemas de bombeo, normalmente residenciales, digamos, no de casas, sino como para varias casas o un edificio. Y sí me tocó diseñar como una estructura porque el producto como que no se les estaba vendiendo. Entonces como que yo entré a un momento de relanzamiento. Entonces fue vacilón porque aprendí muchas varas que no son de ingeniería. Tuve que hacer como una evaluación del mercado y varas así.
y luego como una evaluación del equipo, o sea, de cómo es que estaba construido la vara para reducir costos. Entonces, básicamente era entrar con una idea, con una disposición más sencilla, y eso fue como tal vez algo que a mí me tocó hacer de diseño mecánico. La Es que tesis verás mía que, fue como es que de diseño experimental, que eso a mí me encantó, y yo creo que por eso estoy metiendo las patas en la U. Y lo que yo hago, lo que yo he estado trabajando últimamente, no es un proyecto en sí, pero es como, o sea, no es como que yo estoy haciendo el proyecto, pero es como que estoy analizando el proyecto. Eh, yo ahorita estoy contratado como consultor por la GIZ. Ellos son la oficina técnica alemana, entonces ellos son como una gente que trabaja mucho de la mano con organizaciones políticas, con el gobierno, con DINAE, digamos, mucho. Y lo que hacen son proyectos para implementar nuevas tecnologías en Costa Rica. Entonces, hay como, lo que he hecho ahora es como trabajar como en 3 proyectos, que es o sea, son proyectos que ya se dieron, pero que estoy como analizando los datos para ver cuáles fueron los resultados y que, y que, y publicarlos, digamos. Básicamente es como si estuviera haciendo reportes de un laboratorio, pero el laboratorio fue grandísimo. Pero es como eso, análisis de resultados. Es que vieras que a mí me gustaría, porque ahorita nos están proponiendo como presentar lo de la práctica profesional, Ujú. pero yo siento que, bueno, en lo personal, que me falta escuela, o por lo menos quitar ese poco de miedo de salir de los libros a algo más práctico, ¿verdad? Entonces yo no sé si usted puede, ¿verdad? Y en su tiempo, porque yo sé que ahora está más ocupado, tal vez como mostrarnos un ejemplo de un aspecto de su proyecto o lo que usted ha desarrollado y cómo lo abordó desde la ingeniería, como para irnos familiarizando un poco con el asunto, porque yo siento que, digamos, yo veo un libro y la caída es de 90, el caudal es de 1.5 metros cúbicos, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es la potencia? Pero a mí me gustaría como que unir, ok, no, yo trabajé en una planta hidroeléctrica yo tuve que seleccionar, no sé, una turbina y usé tales tablas, usé este Excelcito en el cual cuáles fórmulas son las que usé y que para yo seleccionar bien la turbina, Sí, por ejemplo. Porque yo siento que ya ahorita uno como que tiene un montón de fórmulas y ecuaciones y hay unas que se olvidan y hay otras que no se repasan. Entonces como para ir aterrizando eso a algo que sí es útil y práctico en el quehacer cotidiano. sí. No, es muy, muy buena pregunta y me encantaría ayudarles con eso. Yo ya ahorita salgo con ese proyecto y voy a tener como un espacio, porque ya tengo otras cosas que van a entrar, pero sí va a tener como un espacio en que va a estar más concentrado con la U, entonces tal vez en 2 semanas, digamos, en 2 semanas, a partir de 2 semanas, un mes, tal vez sí pueda estar como ayudando con eso, tal vez les pueda dar como de una sesión más para hablar un poco de esas cosas, porque me imagino que ya todos están como próximos a empezar lo que es la práctica profesional. Pero así como cosillas ahí como que tengo así presentes. eh, Di que en la vida real no hay datos. En la vida real los enunciados no existen, entonces ese es como el mayor problema con el que yo me he enfrentado, tanto con la práctica profesional y en este proyecto de análisis de resultados también, porque muchas veces es como, madre, yo quiero saber qué fue lo que pasó aquí, pero lo que necesito no están los resultados, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo lo analizo? No tengo idea cómo empezar a analizar la vara. Entonces, ese es como el principal problema que yo creo que hay en la vida real, que los datos no existen o hay pocos datos. Uno tiene como que buscarlos o uno tiene que asegurarse que todo el proceso va de acuerdo a lo que uno necesita. Entonces, lo que uno necesita, uno ya tiene como que tener como una visión de cuál va a ser el resultado final y cómo se llega ahí. Entonces, básicamente, para empezar a hacer un proyecto hay que hacer como una ingeniería inversa de cómo es que tiene que terminar para tener cuidado con todo eso. Y bueno, la carrera de ustedes yo entiendo que es electromecánica industrial, entonces tiene un abanico de posibilidades muy grande, y yo no sé cómo por dónde irá a caer cada uno. Si caen del lado mío, del lado más mecánico,
El Chigle. Es un libro que no les puede faltar. De hecho, y esto les va a hacer gracia, en un curso en mi carrera que se llama Procesos de Manufactura, nosotros nos llevan como a ver fábricas y empresas que son trabajos muy, muy grandes, también como de construcción, o sea, como construcción mecánica. Y a un amigo mío, que fue el amigo con el que hice la tesis, él llevó ese semestre, él llevó ese curso un semestre antes que yo. Y cuando él lo llevaron a la empresa que estaban haciendo las cerchas, no sé si saben qué son cerchas, pero son como esas estructuras que están debajo de los puentes. Ahí pueden buscar qué es una cercha, pero nada más imagínense un bloque ahí de una hora de acero grandísima. Que fueron como a visitar la empresa que estaba haciendo las cerchas del puente La Platina, cuando estaban haciendo la extensión. Y cuando llegaron, como que nadie sabía que la U iba, o sea, que nadie sabía que el profe mío, el profe de ese curso iba a ir. Entonces como que se veía que los agarraron mal parados, y que en un toque el ingeniero que los recibió, le dijo, sí, es que ahorita estamos trabajando con esto de La Platina y yo creo que vamos a tener que palmarla como en la U, como ustedes. Y que dice mi amigo que en un toque pasaron como por un cuarto y que el mae vio que habían como 3 maes o sea, cada uno con un chigli leyendo varas. Bien, sí. Entonces seguro están... La infraestructura, una de las venas del país. Y los compas leyendo el chigli. Y una de las venas del país, y los maes están pariendo, no, ¿cómo es? La estaban palmando con el chigli para ir a entregarlas estaban como a 2 días de la entrega, una hora así de las cerchas, y ahí estaban pegados con el chigli. Falta que mamá, aquí hay un problema igual, solo que encontremos una solución. Buscame el solucionario, ¿por qué esta vara se parece? Sí, al final, digamos, yo, o sea, el enfoque mío, y sobre todo como con el diseño mecánico, con lo de las bombas, yo sí partí como de diseño de elementos de máquinas. Yo no sé qué estará usando Adolfo de preferencia, pero ahí yo creo que había un chicle de diseño de elementos, y había otro libro también que ya se me olvidó cuál era, que yo creo que fue Norton. ¿Cuál? Norton y Chigli. Norton, Sí. yo creo que yo usé el Norton. Entonces con el Norton yo hice un estudio, o sea, como que empecé a estudiar lo de los efectos de von Mises, pero al final uno se da cuenta que esas ecuaciones, que hay otras maneras de hacerlo, y yo creo que eso es lo que le falta demasiado a la U, porque yo llegué y hice todo un análisis de von Mises y los esfuerzos, pero no podía analizar toda la estructura, porque la estructura tenía como que una curva aquí, unos huecos, como que yo lo estaba analizando por secciones, porque yo lo estaba haciendo con fórmulas, literalmente yo estaba haciendo esa vara como a mano, y luego yo como que hice un dibujo en AutoCAD para enseñarle al jefe cómo es que está el dibujo de los esfuerzos y toda esa vara. Y es que yo llegué a esa vara y me hacen más en un toque, como al final ahí ustedes también se van a dar cuenta que los jefes, como que uno, cuando el aspecto es técnico, uno puede como saber más que los jefes. Porque yo le decía como, mamá, es que aquí yo hice von Mises y toda esta vara, y el mae como que le entraba por un oído y le salía por el otro. Pero el mae sí me dijo una vara muy, muy inteligente. Me dijo, mae, eso no se puede simular por SolidWorks o algo así. Y ahí fue como yo dije, mae, puta, sí, ahora todo, o sea, uno al menos en como se ha enseñado en la Universidad de Costa Rica, ahorita yo siento que tiene un fallo, que es que, digamos, a mí sí me parece muy crucial que uno entiende, digamos, de dónde viene la fórmula y de cómo hacer un ejercicio de pata. Pero esa parte tiene que ser más rápida para que uno pueda pasar a las aplicaciones de la vida real, que es programas que ya tienen incorporadas esas fórmulas y que uno las simula. Y lo que uno aprende de las fórmulas es que luego uno puede pararse ante un simulador y meterle varas y que el simulador le timule los resultados y que uno pueda leer y entender completamente los resultados. Entonces eso fue lo que pasó. Yo dije, mae, puta, sí, eso se puede. Puta, pero Mylor, usted fue el que me preguntó, mae.
a las 4 y ya le dije que me diera 10 minutos más porque estaba buenísima la conversación. Entonces, Vea, ya para cerrar, ya me fui a buscar en SolidWorks, pirateé lo que había que piratear para tener el complemento y aprendí cómo, ahí con YouTube, cómo hacer toda esa simulación, cómo hacer algo y simularlo y buscar los esfuerzos que quería buscar y ya listo, me tiró de los esfuerzos y yo dije, madre, esa vara no se va a romper y cualquier vara le metí el doble de espesor. Y aún así salía mucho más barato lo que había antes. Entonces, así se fue. Y yo creo que lo están usando. luego dice, casas se queman, casas explotan debido a un mal diseño mecánico. No, son bombas. Ahí cualquier vara se les hace un reguero. Bueno, profe, entonces después nos comenta el diseño y todo lo que pasó y vamos a ver qué fórmula se usa y como qué es la estrategia para solucionar, porque a mí tengo mucho miedo en eso, ¿verdad? Porque realmente llega una empresa y le dicen, sí, llegó el novato, tenga esto, a ver qué hace, ¿verdad? Y uno pollititico, entonces ya por lo menos para tener un poquillo de malicia, como dice Chino. Sí, no, está bien. Ahí podemos, tal vez, yo no sé quién más estará interesado como en hablar un poco de eso, como de qué le podemos llamar. En realidad yo creo que todos. Genial. Lo que podrían hacer, lo que me podrían ayudar es que como que me den el enunciado del mini proyecto. que me den como el tema o como la guía que ustedes quieren saber y yo les puedo preparar algo ahí chiquitillo y ahí lo discutimos. Como para ir buscando, como para ir viendo dentro de mi experiencia qué es lo que qué es lo que ustedes están buscando, qué es lo que quieren escuchar. Entonces, hablémonos como en 2 semanas, en un mes. 24 de diciembre, algo así. No. No, como en un mes, como por la segunda mitad de septiembre, y de aquí a esa fecha me pueden ir como tirando, me lo pueden decir por el grupo, me lo dicen por privado, como ideas de qué es lo que están buscando. También me pueden decir, profe, es que creo que la práctica la profesional lo voy a hacer aquí, allá o asada, y no sabía cómo hacerlo. Entonces ahí lo podemos ir viendo. Ok, yo creo que estuvo bueno el café de hoy. Bueno, Sí. ahí nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias, Bueno, profe, hasta luego. Hasta luego.